vamos a darle la bienvenida al doctor Ignacio Sarante, genetista de la Fundación Debra Colombia. El doctor Sarante se unió a nosotros hace como un año, nos ha hecho algunas asesorías por las limitantes que hemos tenido de no poder hacer encuentros presenciales, pues creo que muchos no lo conocen, pero me encanta que puedan tener este acercamiento. Igualmente que con el doctor Olivos, los invito a que sea una charla participativa en donde todos hagan parte y todos despejen dudas eh, en todos los términos, desde el diagnóstico de la condición hasta parámetros reproductivos, hasta cómo hacer los parámetros de gestión para el diagnóstico genético. Esta es una información muy importante para lo que vienen nuevas terapéuticas. Entonces, nada, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Ignacio Sarante. Doctor Sarante, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. ¿Me confirman que me están oyendo bien? Perfecto. Ok, bueno, es que muy bien, estoy en este momento en la Universidad de La Javeriana, estamos haciendo laboratorios de fisiología, ya estamos volviendo a la normalidad, entonces pues por eso tengo que tener todavía mi careta y ahorita ponerme más en tapabocas. Bueno, vamos a hablar de genética. Voy a empezar a mostrar mi pantalla. Allí ya la estoy viendo, me confirman que la ven, la presentación. Sí, doctor, sí se está viendo. Perfecto. Perfecto, entonces, bueno, la idea de hoy es compartir un tema que es fundamental para todas las personas y todas las familias que están relacionadas con epidermolysis bullosa, porque hay que preguntarse por qué se dio. Y otra pregunta que va a ser muy importante, y eso se puede repetir en otras generaciones, y también cómo la puedo diagnosticar, porque pues como han visto ustedes en la mayoría de charlas de los especialistas, hay muchos tipos de epidermolysis bullosa y cada una tiene sus particularidades, y también en genética tiene sus particularidades. Entonces voy a iniciarla, como decía la doctora Consuegra, si alguien tiene una pregunta, hacerla inmediatamente, no hay ningún problema, para que siempre nos queden claros los conceptos que vamos a hablar acá. Vamos a hacer, digamos, esta sesión en 4 partes. Vamos a hablar un poquito de la herencia, de cómo transmitimos nuestros genes. Para los que saben mucho de biología, pues va a ser un tema muy fácil. Para los que no tanto, van a recordar lo que aprendieron o van a acordarse o aprender cómo es que se transmiten los genes, porque este concepto va a ser muy importante para entender luego cómo son los mecanismos que producen la epidermolysis bullosa, cómo se transmite esta. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico molecular, que seguramente muchos de ustedes ya han tenido contacto con eso, o por lo menos les han dicho, hágase el diagnóstico, o ya se los pidieron y ya tienen el resultado. Y al final sacamos unas conclusiones para luego discutir más si tienen algunas otras inquietudes. Entonces, la primera es la herencia. Vamos a hacer aquí un recorderis de cómo funciona la herencia. Les voy a poner aquí un ejemplo. Los fenotipos, esta es la palabra elegante. Recuerden que ser especialista en algo es aprenderse unas palabras para que nadie más le entienda y solo uno pueda cobrar por ellas, ¿no? Entonces, pero vamos a tratar de definirlas para que todos nos podamos entender. Esto de fenotipos son las características que tienen las personas. Entonces, las personas pueden tener una estatura alta, una estatura baja, pueden ser gordos, pueden ser flacos, pueden tener color de ojos azul, verde, negro, pueden tener una piel color canela, una piel más clara, una piel más oscura. Todas esas características nosotros desde genética y los médicos las llamamos fenotipos. Pensemos qué pueden producir los fenotipos, o sea, qué produce el fenotipo, el color de piel, el color de los ojos. Hay unos fenotipos que están en un extremo de esta barrita que yo tengo acá, un fenotipo puramente ambiental. En general, los fenotipos que se producen por cosas puramente ambientales son muy pocos, y hay otros fenotipos que se producen por cosas puramente genéticas. Por ejemplo, el síndrome de Down. Cuando uno reconoce un niño con un síndrome de Down, hoy en día un adulto con un síndrome de Down, lo que le sucedió a esa persona para tener esa condición
es que le sobra un cromosoma. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas y esas personas que tienen síndrome de Down tienen 47 cromosomas. ¿Por qué se ve que es un síndrome de Down? La causa es puramente genética. En el otro extremo tenemos las causas de los fenotipos que son puramente ambientales. Estas son fáciles de reconocer. Cuando alguien tiene una caída y sufre una lesión o un trauma, eso viene del ambiente, ¿cierto? Si a alguien le pasa un Transmilenio por encima, pues básicamente sus características físicas cambian, su fenotipo cambia, pues corre el riesgo de fallecer, ¿no es cierto? Pero fíjense que ese Transmilenio viene del exterior. Lo mismo si uno se intoxica con algo, uno se toma algo en la calle y se intoxica y le da una diarrea terrible, fíjense que eso viene puramente del ambiente. Pero afortunadamente las enfermedades o las características de los seres humanos no vienen de ambos extremos, sino que son una mezcla entre la genética y el ambiente. Piensen, por ejemplo, en un cáncer. Cuando alguien tiene un cáncer, y esta mañana nos hablaba de la relación que tiene la epidermolisis bullosa con el cáncer, pero no pensemos en este tema, sino, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Si alguien quiere ganarse un cáncer de pulmón, que ojalá no pase, debe fumar mucho, por ejemplo, 2 cajetillas de cigarrillo, ojalá piel roja sin filtro, que es el más dañino que uno puede encontrar, y a los pocos años terminará teniendo un cáncer. Pero uno ve gente que ha fumado toda su vida y nunca le ha dado esa enfermedad. Luego es algo que lo protege. La genética no permite que a esa persona le dé cáncer. Sin embargo, hay otros que se fuman 2 cigarrillos y se mueren del cáncer. Fíjense entonces que las enfermedades van a tener una parte ambiental, que quiere decir el cigarrillo, y otra parte genética, que es lo que mis papás me transmitieron de información genética, y esa relación entre la genética y el ambiente es lo que termina o no produciendo una enfermedad, una condición. ¿Listo? Pensemos en otra cosa como infectarse con el virus del COVID, por ejemplo. Miren que para yo infectarme con el virus del COVID necesito el ambiente, necesito entrar en contacto con el virus. Pero la mayoría de gente que entra en contacto con el virus no le pasa nada porque la genética los protege. Pero algunos entran en contacto con ese virus y terminan falleciendo. Entonces miren lo interesante que es siempre. Cualquier condición humana, cualquier característica humana va a depender de la genética y va a depender del ambiente. Habrán entonces unas condiciones y unas enfermedades que están más cerquitas a la genética y otras que están más cerquitas al ambiente. De lo que vamos a hablar hoy, de la epidermolisis bullosa, está realmente mucho más cerca a la genética. O sea que esto definitivamente en la mayoría de personas va a provenir de la información genética que le transmiten sus padres o de la información genética que él tiene que puede cambiar en algún momento. Pero vamos a ver cómo, y ustedes entre ustedes se conocen como pacientes, se han visto en las familias, 2 pacientes que tienen la misma enfermedad, inclusive les pueden hacer la parte genética y tienen la misma mutación, hay una persona que está mejor que la otra porque el ambiente también lo puede modular. Si yo tengo un buen sistema de salud, si me dan los implementos necesarios, si me permiten estar en consulta con los especialistas muchas veces, mi enfermedad se va a comportar de una manera diferente a la de otro paciente que tiene la misma carga genética. O sea que evidentemente, y además de esto, sabemos muy bien que cada persona es diferente. O sea que 2 personas con la misma condición perfectamente pueden comportarse de manera diferente. Entonces este es nuestro primer concepto. Cualquier cosa que nos pase siempre va a tener el ambiente y siempre va a tener la genética. Otros conceptos básicos. Miren estas palabras que se utilizan con mucha frecuencia y quisiera dejarlas muy claras. El primer concepto, congénito. ¿Cuándo una característica humana es congénita? Cuando la persona nace con ella. Está presente desde el nacimiento. Imagínense ustedes un labio y paladar hendido. Ahorita vamos a dar ejemplos. Entonces, cualquier patología o cualquier característica humana
que esté presente al nacimiento es congénito. Genético. Cuando yo hablo de algo genético, quiere decir que está presente en sus genes. Y sus genes no son otra cosa que una secuencia de DNA que nos dio nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, cuando algo viene en los genes, es genético. Y ahorita vamos a ver qué relación tiene esto con la epidermolysis bullosa. Otro concepto diferente, heredable. Esto quiere decir, cuando es heredable, que yo lo transmito a la siguiente generación. O sea que mis hijos pueden tener la misma condición que tiene alguno de los padres. Heredable, se transmite a las siguientes generaciones. Y la mayoría de características humanas y la mayoría de enfermedades las llamamos multifactoriales, que se originan por causas genéticas, pero también ambientales. Vamos a ver ejemplos para entender un poquito más estos conceptos. Congénito, labio fisurado. Conocen ustedes personas que tienen el labio partido, ¿no es cierto? Los niños nacen con eso. Cuando uno ve al niño al momento del nacimiento, ve que tiene una fisura en el labio. La epidermolysis bullosa, ¿cómo es? ¿Es congénita? En la mayoría de los casos. La mayoría de las personas que tienen epidermolysis bullosa, desde que nacieron se les notó algo en la piel, pero no todas. Algunas personas con epidermolisis nacen y no se les nota nada en el momento del nacimiento. A medida que va pasando el tiempo, es que va apareciendo. Evidentemente, cuando la epidermolisis aparece muy temprano, aparece al momento del nacimiento, generalmente va a ser más grave y va a tener más impacto en el paciente que cuando aparece tardíamente. Ejemplos de cosas no congénitas, para que me entiendan más el concepto. La diabetes mellitus. Las personas con diabetes no nacen con diabetes. La diabetes les aparece tardíamente, a los 40, a los 50 años. Retardo mental. El retardo mental no aparece en el momento del nacimiento, sino solamente cuando el niño entra al colegio. ¿Listo? Ejemplos de la segunda palabra, genético. Ya dimos uno, el síndrome de Down. ¿Qué es genético también? El color de los ojos, eso es genético. Y miren qué pasa con la epidermolysis bullosa. Todos los casos de epidermolysis bullosa son genéticas, ¿sí? Aunque el ambiente la puede modular, no conocemos hoy en día a alguien que tenga una epidermolysis bullosa porque le venga una infección de algo. Eso se lo puede aumentar, ¿no es cierto? Las cosas del ambiente pueden empeorar o pueden mejorar el cuadro clínico. Pero en general lo que sabemos hoy de epidermolisis es que todos los casos son genéticos. Tercera palabra, miremos ejemplos de la tercera palabra, heredable. El grupo ABO, todo el mundo sabe que es O positivo, por ejemplo. El grupo ABO es la O. Y uno puede saber que si la mamá de uno es A, es muy probable que sus hijos sean también A. O sea que los grupos sanguíneos se heredan. Muchas enfermedades genéticas también se heredan. ¿Qué pasa con la epidermolysis bullosa? Depende de cuál es el gen que está alterado, si puede ser heredable o no, y es de algo que vamos a hablar ahora. Porque esta pregunta de si es heredable o no, me responde a si esto se transmite a la siguiente generación. Y no siempre pasa. Y por eso es tan importante que ustedes sepan cuál es la epidermolysis bullosa que tienen sus pacientes, cuál es la epidermolysis bullosa que tiene su familiar, porque eso me va a responder la pregunta de si eso se va a transmitir a la siguiente generación en la misma familia o en familia cercana. ¿Listo? Y las multifactoriales, los ejemplos son el infarto agudo del miocardio, la diabetes, la cardiopatía, todas las enfermedades frecuentes en general son multifactoriales. No tienen una carga genética tan importante. ¿Listo? 4 palabras que hemos aprendido o repasado hoy. Congénito aparece al momento del nacimiento. Genético está en la información genética que nos transmiten los padres. Heredable, yo se lo paso a mis hijos o tengo un riesgo elevado de transmitirlo a mis hijos. Y multifactorial, que está relacionado con el ambiente y con los genes. Hasta ahí la clase de genética básica, digamos, para recordar. Ahora miremos entonces esto que vimos en la genética, miremoslo ahora en los mecanismos de la epidermolysis bullosa.
¿Cómo se transmite la información genética? La información genética está en el núcleo de las células y principalmente en el núcleo del óvulo. Aquí veo un óvulo que es una célula muy grande, y en el núcleo del espermatozoide, que es el que pone el hombre. Fíjense ustedes que cuando se suma una N más otra N, nos va a dar doble información. O sea que nosotros tenemos una doble información genética que proviene de la mitad del papá y la mitad de la mamá. O sea, somos la suma de ellos dos. Eso va a ser muy importante, tener una doble información genética. Porque fíjense que si una está mutada, si una está dañada, la otra me puede cubrir el daño que tiene la primera. Es importante decir también que a los hombres en biología, pues nos tienen absolutamente subyugados las mujeres. Porque miren ustedes el tamaño que tiene el óvulo, aquí además lo estoy representando, parecen medianamente parecidos, pero realmente el espermatozoide es muy chiquitico comparado con el óvulo. Y el óvulo además tiene unas estructuras que tienen mitocondrias, y la mitocondria también tiene DNA, también tiene información genética. O sea que realmente quien más transmite información genética es la mamá. Y además, si ustedes se acuerdan de la biología del colegio, aquí en el óvulo están los organelos, los lisosomas, el retículo endoplásmico, una cantidad de organelos que hay aquí adentro, y fíjense que eso solo lo transmite la mamá. El papá no nos dejan transmitir nada casi. O sea, nosotros solo transmitimos la información genética del núcleo. De resto, la mayoría de información que se transmite, tanto genética como epigenética, la transmite siempre es la mamá. Los papás nos dejan poner solamente un poquito de información genética. Realmente, eso de que los hijos son mitad y mitad en biología no es tan cierto. Son realmente mucho más de la mamá que del papá. Ese DNA, miren cómo es. El DNA es como si fueran unas letras, como si fueran las letras de una canción, como si fueran las letras de un poema, de un libro, solo que estas letras no son 26, sino que son solo 4. Y tienen una norma ortográfica muy fácil de entender. Miren ustedes, la adenina se une con la timina. Siempre que hay una timina, al frente tiene que haber una adenina o viceversa. Las citosinas se unen con las guaninas. Miren, siempre que hay una citosina, aquí quedó un poco raro escrito, pero una guanina con una citosina. Y miren que hay ahí una secuencia de letras. Igualito a cuando uno está leyendo una carta, a cuando uno está leyendo un mensaje de WhatsApp. Son letras una detrás de la otra. Y si este es el ADN original, si esta es la secuencia original, entonces habrá algo que se llama en genética mutación. Y miren que aquí donde debería haber una citosina, una C, hay una A. Esto se llama una mutación. Piensen ustedes que una mutación es como si fuera un error de ortografía, un error grave de ortografía, donde una palabra me queda escrita al revés, donde se me pierde una letra, donde se ganan 3 letras. Cualquier cambio en una palabra de las letras me genera algo que no se puede leer bien. Igualito pasa con nuestra información genética. Cuando alguien tiene una mutación, quiere decir que lo normal es tener esta secuencia y esta persona tiene un cambio, fíjense aquí, de una sola letra, de una C por una A. Eso significa tener una mutación. Y por lo tanto, lo que sabemos es que la epidermolisis bulosa, la causa, son mutaciones en la información genética. Esas mutaciones, vamos a ver qué implicación tienen. Y aquí por allá en biología les enseñaron a ustedes también el mecanismo de herencia. Entonces hay 2 grandes mecanismos de herencia. El mecanismo de herencia que se llama autosómico dominante, más palabrejas raras. Recuerden que es para que uno solo pueda cobrar, los genetistas nos entendamos y los médicos nada más, y nadie más nos entienda, pero hoy vamos a tratar de que todos entendamos bien. Las enfermedades dominantes quiere decir que, miren, un padre, en azul, es el gen normal, el que no tiene la mutación. Y en naranja está el gen anormal. Me devuelvo una. Este sería el azul, el normal, y el naranja sería el que tiene la mutación. En lugar de una C, tiene una A. Ahora miren, una persona con que tenga una sola información genética alterada, ya está enfermo. Miren cómo este señor está totalmente naranja. Este señor va a tener hijos con esta señora que tiene los 2, se llaman alelos, los 2 alelos normales. ¿Qué sucede cuando una persona afectada por una enfermedad dominante tiene hijos con una persona que no tiene la mutación? ¿Qué va a aparecer? Él le manda este alelo mutado
la mamá le manda el alelo normal y aparece un niño que está enfermo. El señor también puede mandar el alelo normal, el azul, y la mamá, como solo tiene azules, también manda un azul y esta persona no está afectada. Al contrario, el papá le manda el azul y la mamá le manda el otro azul, tampoco está afectado. O el señor le manda el naranja y la señora le manda un azul y aquí tenemos otro afectado. Entonces, fíjense cómo cuando una persona está afectada por una enfermedad dominante, el riesgo que tiene de transmitir esto a sus hijos es del 50%. Miren que es 2 de 4. Esto es 2 naranjas y 2 azules. O sea que de 4 posibilidades hay 2 de que salga enfermo. Primer mecanismo de herencia, autosómico dominante. Segundo mecanismo de herencia, autosómico recesivo. Miren que los papás tienen un naranja y uno azul. Un naranja y uno azul. Pero los papás son sanos, no tienen la enfermedad, no se les nota nada. Ellos son completamente sanos, pero se les llama portadores. Ellos portan el gen, por ejemplo, de la epidermolisis bulosa, pero ellos no lo saben, porque no se les nota, porque el alelo normal les cubre la función del alelo que está mutado. ¿Qué pasa cuando una pareja de estas tiene hijos? Pasa que el papá puede pasar el azul y la mamá el azul, tienen un hijo que no tiene ninguna mutación. El papá pasa el naranja y la mamá el azul, un hijo que es como los papás, que se llama heterocigoto, o sea, es portador. Otro hijo portador, y finalmente puede suceder que el papá pase el naranja y la mamá también pase el naranja y aparece un hijo afectado. Y por lo tanto se llama esta transmisión autosómica recesiva. ¿Cuándo es frecuente que esto suceda? Cuando uno tiene hijos, por ejemplo, con familiares. Cuando uno tiene hijos con un primo, los primos son parecidos genéticamente a mí. Los hermanos son muy parecidos a mí. Yo me parezco mucho a mis papás y a mis hermanos. Por lo tanto, si uno tiene hijos con familiares, el riesgo de que aparezcan 2 mutaciones juntas es más alto que el resto de la población. O sea que cuando nosotros hablamos con una pareja que ha tenido un hijo con una enfermedad, les preguntamos si ellos son consanguíneos, o sea, si ellos son familiares entre sí. Y si lo son, entonces eso nos lleva a sospechar que la enfermedad puede ser autosómica recesiva. 2 mecanismos de herencia, dominante y recesiva. ¿Por qué estamos hablando de estos mecanismos? Porque imagínense que los genes que se alteran en la epidermolisis bulosa van a marcar el tipo de enfermedad que se tiene o de condición que se tiene, y eso también va a marcar la forma como se transmite de padres a hijos. Ya han oído ustedes hablar en la mayoría de charlas que existen 3 epidermolisis típicas: la simple, la juntural y la distrófica. Es muy importante que los expertos, como los que conocen ustedes aquí en Debra, sean capaces de decirles cuál de las 3 tienen. Pero miren que los genes que tiene cada una de ellas son diferentes. Aquí sí que utilizamos letras raras para que nadie nos entienda. Entonces miren que el gen KRT5 y el KRT14, cuando tienen una mutación, me producen una epidermolisis simple. Los pacientes que tienen epidermolisis bulosa juntural o de junction, tienen los genes mutados, el LAMA3, el LAMB3, el LAMC3 y el COL17A1. ¿Sí? Ahí sí que le mete unas letras, parece un password, una clave de correo electrónico, ¿no? Pero así se llaman los genes. A los genetistas nos dio por ponerle nombres raros, y así se llaman. Y miren que en la distrófica, el gen que está alterado se llama del colágeno, por eso se llama colágeno 7A1. Entonces, miren cómo cada epidermolisis bulosa, que es diferente en cuanto a su clínica, es así porque tiene un gen alterado que es diferente. Por lo tanto, fíjense que a mí me gustaría entonces saber si el especialista, el dermatólogo de Debra, que es muy experimentado, él en general le queda fácil saber quién tiene cada una de ellas, pero a veces se mezclan, a veces no es tan fácil saber cuál es cuál. Por lo tanto, una manera de diagnosticar qué tipo de epidermolisis tengo podría ser pedir la secuencia de DNA, de información genética de estos genes, para poder decir esta es simple, esta es juntural o esta es distrófica.
Esta es una gráfica que me gusta mucho porque explica muy bien la relación entre la condición de la epidermolisis y la genética, y me explica por qué hay unos genes que me producen una epidermolisis más grave y otras más leve. Esto es una microfotografía de la piel. Entonces acá tenemos la piel, y la piel tiene algo que se llama epidermis. Es lo que uno toca. Cuando uno se toca la mano, está tocando la epidermis. Y estas celulitas de acá están llenas de queratina. Y esto se llama, pues, la parte más externa de la epidermis. Luego vienen otras células que están unidas a la lámina lúcida, se llama, a la membrana basal. Luego viene una lámina densa y finalmente viene la dermis, que es lo que está más adentro. Cuando uno tiene una quemadura, por ejemplo, las quemaduras también serán de primer, segundo, tercer grado. Cuando uno tiene una quemadura muy leve de primer grado, se va a quemar solo la parte externa. Luego se va a quemar una parte más interna y la más grave, la de tercer grado, me quema inclusive hasta la dermis. Cuando a mí se me daña la dermis, ya no me va a volver a salir piel, ¿sí? Entonces miren cómo mientras más afuera se produzca el daño, menor es la gravedad, ¿no es cierto? Porque si yo daño solo estas celulitas de acá, voy a tener un daño, pero no tan grave como si dañara las células de acá. Entonces miren la relación que existe. Las epidermolisis bulosas simples están afectando genes que se expresan en estas células y por eso son más benignas, por eso son simples. Miren que las que expresan las suprabasales son de la parte más externa, las basales son de la parte más interna, un poco más graves. Las junction, que son la unión entre la dermis y la epidermis, van a ser más graves, ¿no es cierto? Y aquí están las distróficas. Ahí digamos que la distrófica ya en epidermolisis no me aumenta la gravedad porque lo que va a hacer es que se me va a cicatrizar rápidamente la ampolla. ¿Qué hay entre estas capas? Hay unas uniones. Acá les pongo esto, miren cómo una capa se une a la otra con una proteína. Si ven acá esta unión, aquí lo pongo un poquito más grande, miren el colágeno 17, une la lámina densa, la une aquí a las células que están, a las células de queratina, o sea, aquí en este pedacito, esta proteína une con otra, une una capa con la otra. ¿Qué pasa si esa proteína está mutada, está mal hecha? No va a poder unir una capa con la otra y por lo tanto las capas se separan. Que las capas se separen es lo que los pacientes con epidermolisis bulosa, lo que ven sus familiares son ven ampollas. Fíjense que cuando yo me hago con los dedos y me jalo la piel no se me cae. ¿Por qué no se me cae? Porque cada capa está unida a la otra con unas proteínas. Pero si la proteína está mutada, esa parte no se va a unir y por lo tanto esa capa de ahí se va a caer. Y eso es lo que les pasa en el fondo a las personas que tienen epidermolisis bulosa. Insisto, cada una de estas proteínas tiene un gen y por eso es que hay tantos genes relacionados con la epidermolisis bulosa. Aquí tengo una tabla, este tal vez es uno de los artículos, un artículo del 2018 de los españoles que hicieron un consenso de cómo se debería diagnosticar la epidermolisis bulosa. Y miren que aquí empezamos a unir los conceptos que acabamos de hablar. Las epidermolisis bulosas simples tienen una herencia autosómica dominante. Las junturales, autosómica recesiva. Y las distróficas tienen de las dos. Esta es más difícil de saber cómo se van a comportar. Entonces miren que aquí, para tener una simple, yo tengo que tener solo un gen dañado, ¿sí? Para tener en cambio una juntural, yo necesito que para estar enfermo, ambos genes que me transmitieron mis padres estén mutados. Esa va a ser la gran diferencia. Miren la cantidad de genes que hay asociados con epidermolisis bulosa. Para las simples suprabasales, la transglutaminasa 5, la placloglobulina 1, la placofilina 1, etcétera, etcétera. Ahí van ustedes. Para la basal, estos genes. Para la juntural, estos genes. Y para la distrófica, el colágeno 7. Miren que esta tabla de aquí se parece un poquito a mi gráfica de acá de la piel. Miren cómo vamos del exterior hacia el interior. Y por lo tanto, cada una de esas alteraciones en esas proteínas, en esos genes,
va a producir una epidermolisis diferente. ¿Listo? Ahora, si estos genes son los que pueden producir epidermolisis, entonces, ¿qué riesgo tengo yo de tener un hijo con la misma enfermedad? Miremos en las simples. Cuando una persona está afectada de una simple, se va a transmitir de manera dominante. Eso quiere decir que una persona que tenga una epidermolisis bulosa simple, el riesgo de que sus hijos tengan la misma epidermolisis bulosa es del 50%, como lanzar una moneda al aire. Pero ojo, me van a decir algunos padres que ellos son completamente sanos, por ejemplo estos dos de acá, y tienen un hijo afectado. ¿Qué sucedió? Que se dio una mutación de nuevo. Apareció una mutación en el óvulo o en el espermatozoide, no se puede saber. Y por lo tanto, los padres son sanos, pero los hijos van a tener la condición. Pero miren que esta pareja de aquí tiene un hijo afectado, que está aquí negrito, y se pone negro los que tenemos afectados, pero los otros hijos están sanos. O sea que uno no necesita, esta pareja, fíjense que tiene un hijo afectado y los otros sanos, y tiene una simple, ellos no tienen riesgo de tener más hijos, o el riesgo es muy bajito, se dice mejor, es igual al de la población general, o sea, es casi cero. Entonces miren, como una pareja que tenga un hijo afectado con una simple, el riesgo de la pareja de tener otros hijos afectados es casi cero. Pero el riesgo de esta niña, las niñas se representan con un círculo, de tener hijos afectados es del 50%. ¿Listo? Siguiente. Y los que son recesivos, ¿cómo se comportan? Entonces, las parejas que tienen hijos afectados de una recesiva, o sea, de una juntural o de algunas distróficas, el riesgo que tienen de tener otro hijo afectado es del 25%. Pero lo interesante es que los hijos afectados, miren cómo tienen ambos alelos mutados, los hijos afectados tienen un riesgo de casi cero de tener hijos afectados. ¿Por qué? Porque en general, si una persona con una distrofia, con una epidermolisis bulosa recesiva, quiere tener un hijo, lo más probable es que su pareja, y ahorita hablaban de enamorarse, de la sexualidad, lo más probable es que su pareja no tenga epidermolisis bulosa. Y por lo tanto, para que esa enfermedad se dé, si yo junto una persona con los dos mutados con una persona con los dos sanos, siempre los hijos van a ser uno mutado y uno sano, o sea, van a ser sanos. ¿Con quién no deben tener hijos las personas con epidermolisis bulosa recesiva? Con otro paciente que tenga, con otra persona que tenga epidermolisis recesiva, porque ahí el riesgo sí es muy alto. O la otra sugerencia es no tenga hijos con familiares o no tenga hijos con personas de su misma región si viene de una región donde hay endogamia, como Antioquia o como el Valle del Cauca o como el Cauca. Entonces fíjense la diferencia entre la autosómica dominante, y la recesiva. Esto que estamos viendo acá, de qué riesgo tengo de tener un hijo afectado, ¿dónde se evalúa? En la consulta con un genetista. Por eso la sugerencia es que las personas que tengan hijos o que tengan epidermolisis bulosa pasen por una consulta de genética cuando tengan la inquietud de qué riesgo tienen de tener otro hijo afectado o qué riesgo tienen ellos de tener un hijo afectado. Porque si estamos hablando, como pasó en la anterior charla, que definitivamente las personas con epidermolisis bulosa también pueden vivir su sexualidad, también se pueden embarazar, pues es importante que además se pregunten qué riesgo hay de tener un hijo con lo mismo. Y para ir terminando, ¿cómo se diagnostica? Pues se diagnostica con un equipo que se llama secuenciador. El secuenciador lo que hace es leerme la secuencia de los genes. Si ven acá las letras, C, A, T, A, es un equipo parecido a este, pero si ustedes ven, hay muchos genes. Y por lo tanto, hace unos 20 años, cuando yo empecé a practicar genética, nos tocaba decir, bueno, este paciente parece que tiene una juntural y por lo tanto le vamos a pedir el gen ITGA3. Y el paciente iba, autorizaba la IPS, luego iba al laboratorio, se demoraba 3 meses en llegar al examen y llegaba y era negativo. Entonces, no. Entonces ahora nos toca pedir el IGTA6.
y así otros 6 meses mientras llegaba el paciente con eso. La tecnología ha avanzado mucho y entonces hoy en día, en lugar de pedir gen por gen, lo que hacemos es pedir paneles de varios genes. Entonces hoy en día, cuando un paciente me llega a la consulta con una sospecha de epidermolisis bulosa, yo lo que hago es pedirle que le hagan el panel para epidermolisis bulosa, donde le van a evaluar todos los genes asociados con epidermolisis bulosa. Y eso vale casi lo mismo que hacerle un solo gen, porque ha venido bajando de precio de manera muy importante. Entonces, ¿qué le pide uno? Una muestra de sangre. A veces se puede hacer también de una muestra de mucosa oral, pero en general la sangre es mucho mejor. Es un examen que cuesta hoy en día entre unos 3 y 7 millones de pesos. No es un examen barato. Lo debe cubrir la EPS. Generalmente cuando lo pide un especialista como un genetista o un dermatólogo que tiene experiencia, en general se lo aprueban y lo deben realizar. Es una prueba que se demora entre 1 y 3 meses en entregar el resultado y ahí me va a decir qué mutación tengo. Entonces, hoy en día, cuando vemos el consenso, por ejemplo, de este grupo, que también participa el Debra España en esta publicación del 2018, ellos lo que sugieren es, primero evalúe la parte clínica. Cuando tenga una idea de la parte clínica, puede utilizar algunos de los marcadores de anticuerpos y inmunohistoquímica que se usan, pero también hágale el diagnóstico genético para encontrar qué mutación tiene ese paciente. Una vez uno encuentra la mutación, entonces le hace una asesoría genética y empieza a hacer el tratamiento, por supuesto inmediatamente con el pediatra, con el dermatólogo, con todos los especialistas que ustedes conocen aquí en Debra. ¿Qué hace uno si entonces ya uno diagnosticó la epidermolisis, tiene tal gen mutado? ¿Cómo puedo prevenir un embarazo en el futuro? Hay varias maneras. Por ejemplo, esta misma prueba molecular se la puedo hacer a mi bebé durante el embarazo. Le puedo hacer un diagnóstico prenatal. O sea que me pueden tomar una muestra de líquido amniótico y hacerme la misma prueba que le hicieron al paciente. Y en ella yo voy a saber si el paciente tiene o no, si el bebé que viene en embarazo tiene o no la epidermolisis bulosa. ¿Qué hago con eso? Eso ya es un tema de cada persona, de cada pareja. Hay parejas que lo hacen para saber que lo tienen y prepararse. Hay algunas personas, como en Colombia, que pueden solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. Esa será una decisión particular. Y también puedo hacer diagnóstico preimplantatorio. Esto quiere decir que yo puedo hacer una fecundación in vitro y hacerle un diagnóstico al embrión antes de implantarlo en la mamá. Entonces lo que hacen es la prueba molecular, se la hacen al embrión y los embriones que no tengan la mutación, esos son los que implantan en la mamá. Ese es un proceso que hoy en día se puede hacer aquí en Colombia, ya se hace en algunos grupos y pues esto digamos vale entre unos 20 y 40 millones de pesos porque hay que hacer todo el proceso de fecundación in vitro que es costoso no solo económicamente sino también emocionalmente. Pero uno podría disminuir el riesgo con estas técnicas de hoy en día. ¿Listo? Con el diagnóstico. Para terminar y escuchamos preguntas o comentarios. Definitivamente la epidermolisis bulosa es genética. No siempre es congénita. Algunos pacientes con las más leves nacen y no se les nota nada. La gravedad de la enfermedad dependerá de qué gen está afectado, pero acá no quiero olvidarme de también que también pueda yo tratar al paciente, ¿no? La gravedad no solo depende del gen, sino también depende de cómo yo lo pueda manejar, de qué tanto apoyo tenga, de si me dan los medicamentos que son, me dan los vendajes que son, etc. Fíjense, es importante la asesoría genética para tener información adecuada, porque podríamos prevenir que aparezcan nuevos casos en el futuro si lo querramos. A veces hay pacientes que nos dicen, yo tengo pacientes de sorderas, de cegueras, que me dicen, no doctor, yo no vengo aquí a que usted no me tenga, yo, si mi hijo nace ciego, pues está bien, no tengo problema porque yo soy ciego, mire que me ha ido bien en la vida, y si mi hijo nace así, no importa. Eso es una decisión muy personal, aquí no estamos diciendo con el diagnóstico genético y con la asesoría si usted puede o no tener hijos, sino estamos es dando la información suficiente para que tomen una decisión la más adecuada posible para sus vidas. Pero recuerden que se puede prevenir, hay algunos elementos para prevenir los que la quieran prevenir. Así que tenemos muchas herramientas, muchas gracias por escucharme y bueno, quedo atento a si hay preguntas o comentarios o
pues cosas que nos puedan aportar también. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, por acá tiene una pregunta. ¿Qué factores influyen en la mutación de un gen? Es algo fundamental lo que están preguntando, porque la mayoría de personas que tienen hijos con este tipo de enfermedades que son genéticas, de estas condiciones, terminan echándose la culpa unos a otros, ¿sí? Entonces yo tengo muchos pacientes que van los padres a la consulta, no con epidermolisis, con otras enfermedades, y en la misma consulta arrancan a pelear. Ah, es que yo siempre le dije que ese primo suyo que se la pasa tomando trago es el culpable de que nuestro hijo ahora esté enfermo, y yo sí le dije que usted había tomado tanto aguardiente y entonces por eso es que nació así. O el papá le recrimina a la mamá y le dice, si ve que usted se la pasa comiendo fritos y no sé qué y está obesa, pues por eso nació nuestro hijo así. Entonces, el primer elemento importante aquí en la epidermolisis bullosa es que estos cambios genéticos no son culpa de nadie, ¿sí? Ninguno de los dos. Inclusive si alguien tiene la mutación, esto es un tema azaroso de la biología. O sea, aquí nadie tiene la culpa, ni nadie le puede echar la culpa de por qué el hijo es así. Porque los genes nosotros los transmitimos de manera natural. Y es natural que aparezcan mutaciones. Las mutaciones aparecen al azar. Entonces, ese es un primer elemento fundamental. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. Ojo, cuando yo ya tengo el diagnóstico, ya sé cuál gen está mutado, voy al genetista. Hay personas que dicen, yo quiero correr el riesgo, pero fíjense que están tomando una decisión sabiendo qué riesgo tienen, del 25% o del 50%. Pero esto no es culpa de nadie. Así funcionan los seres humanos, así funciona la biología. En algunos casos hay mutaciones que se pueden inducir por algunos elementos externos. No hay ninguna asociación hoy en día con la epidermolisis bullosa. O sea, no hay nada que me digan, es que en el embarazo tomó tal pastilla, o en el embarazo hizo bungee jumping y saltó, y eso le alteró los genes. No, hasta hoy no sabemos de ningún factor externo que afecten los genes que están relacionados con epidermolisis bullosa. O sea, esto es un proceso absolutamente azaroso. Es como ganarse una lotería. Es una cosa que no se puede controlar. Y no hay hoy en día asociaciones entre cosas externas que hagan que el gen de la epidermolisis bullosa mute en alguna persona. O sea, yo no puedo inducir eso en las personas. Ni tampoco hay factores externos que afecten los genes asociados con esta enfermedad. Por lo tanto, esto es puro azar e, insisto, no es culpa de nadie. Esto es pura así como se maneja la biología. Doctor, bueno, aquí hay varias preguntas y varias personas que quieren hacer preguntas, pero voy a hacer las que están en el chat y luego las personas que necesitan preguntar algo lo harán. Generalmente, cuando se asiste a una consulta, nos preguntan si tenemos familiares que tengan la enfermedad. ¿Puede suceder que mis padres o los padres de mi esposo sean portadores del gen mutado? Sí, cuando esa pregunta se hace es por algo similar a este árbol genealógico de acá, ¿sí? Cuando estamos hablando de una recesiva, miren que los dos pacientes afectados son estos dos de aquí, de esta última generación. Miren que el resto de la familia no hay ningún afectado. Pero si un individuo de estos de la familia llega a tener hijos con alguien que también sea portador de la mutación, pues va a haber un riesgo del 25% de que vuelva a aparecer. Por eso siempre que van a consulta de este tipo de condiciones les van a preguntar si en la familia hay alguien más afectado, porque si hay alguien más afectado en la familia, se me aumenta el riesgo y tengo luego que hacer un árbol parecido a este para establecer el riesgo exacto. Entonces es muy importante. Yo siempre les digo, nosotros trabajamos con todo tipo de enfermedades genéticas y de defectos congénitos. Es muy importante cuando ustedes van a tener un hijo con alguien, preguntarles qué enfermedades hay en la familia, ¿sí? Yo les digo hoy a las adolescentes, por favor, cuando vayan a tener un hijo con alguien, pregúntele aunque sea el nombre y el teléfono y la dirección, los datos básicos. Pero además de eso, porque hay personas que no saben de quién es el papá, pero además de eso, por favor, pregunte qué enfermedades hay en la familia. Porque yo no solo me caso con la persona, sino me caso con la familia y me caso con los genes.
No es que yo no quiero nunca ver ni a tu mamá ni a tu papá. Sí, pero es que los vas a ver en mis genes, los vas a ver dentro de mí. Entonces, es muy importante cuando alguien va a tener hijos que se pregunte qué enfermedades hay en ambas familias. Eso se llama planear el embarazo. ¿Cómo hago para que mis hijos tengan una mayor probabilidad de que nazcan sin problemas? Planeen los embarazos. Muchas de las familias que están acá, así lo hubieran planeado, no hubieran podido prever que esto iba a suceder, porque insisto, hay más o menos unas 8.000 enfermedades genéticas. Pero si yo me hago las preguntas necesarias y encuentro un antecedente, ahí podría ser alguna acción de prevención. Entonces, sí es muy importante siempre que alguien va a tener hijos con alguien, preguntarse sobre la familia. Gracias, doctor. ¿Puede hacer acá en Colombia se puede hacer ese examen prenatal? Correcto, ese examen se puede hacer prenatal. Cubrir el examen prenatal que lo cubra el POS, eso va a ser más difícil. En general, cuando uno tiene un paciente con una sospecha diagnóstica, o sea, tiene un paciente que la clínica lo lleva a uno a pensar en una epidermolisis, en general se le hacen el examen. Que lo hagan el examen prenatalmente es un poco más difícil, pero es perfectamente viable. Hay que tomar una muestra. La muestra mejor es una muestra de líquido amniótico. Eso trae un riesgo, ¿no? Que le entren con aguja al bebé, pues, dentro de la cavidad amniótica y le saquen líquido. Hay un riesgo muy bajo de que el embarazo se pierda, así que hay que tener en cuenta eso. Pero en Colombia es perfectamente viable. La mayoría de laboratorios de molecular que hacen el examen molecular para epidermolisis lo pueden hacer en una muestra de un paciente adulto o niño o también en un líquido amniótico. Técnicamente a veces es un poquito más difícil, pero se puede hacer y se hace en la mayoría de laboratorios de Colombia. Perfecto, gracias. Y otra pregunta es que mi hijo tiene B, pero mi hija es sana. ¿Ella podría tener el gen recesivo de la enfermedad? ¿Me repite, por favor? No me queda clara. Mi hijo tiene EB, ¿sí? Pero mi hija no tiene EB y en algún momento ella podría tener el gen recesivo de la enfermedad. Es posible, según la que tenga, es posible que ella sea portadora, ¿sí? Ella sea así, que tenga uno alterado y el otro no. Es muy importante por eso hacer el molecular para saber si es recesiva o es dominante. Porque si es dominante, uno de los hijos tiene la epidermolisis y el otro no. Cuando es dominante, el riesgo de ella de tener algún problema es casi cero. Mientras que si es recesiva, como son las junction, las junturales o algunas distróficas, puede ser que ella sea portadora. Es posible a las portadoras hacerse un examen y saber si ella es portadora, para cuando vaya a tener hijos que le cuente al esposo y le diga, mire, yo soy portadora de esta enfermedad, mire, pues diga a ver qué quiere que hagamos. Si el esposo no tiene nada que ver, o si la pareja no tiene nada que ver con la familia o con esta enfermedad, pues seguramente el riesgo va a ser muy bajo. Pero es posible que si ella sea portadora, pero nunca le va a dar nada. Si es recesiva, esa persona nunca va a expresar nada, va a ser totalmente normal como la mamá. Gracias, doctora. Hay 3 personas que quieren hacerle preguntas directamente a usted. Claro que sí, con mucho gusto. Espero poderla responder. Ingrid Corredor. Sí, bueno, hay otra pregunta para el doctor. Ingrid, ¿no la escuchamos? No. Andreina también levantó la mano. Andreina Pacheco también levantó la mano. Es Lice, soy yo, Lice. Lice. Sí, lo que pasa es que ahí dice... Yo quería preguntarle al doctor, esa parte genética yo siempre tengo la duda, ahora que le está aclarando, o sea, la información. Mi papá y mi mamá son primos terceros. El papá de mía y yo nosotros somos y yo yo tengo 3, o sea, tengo 4 niños, hijos. No se te escucha. Y ahora sí. No se escucha, no sé si la puede escribir de pronto por el chat mejor o algo porque no se escucha muy mal.
Creo que es mejor que la preguntes por el chat. Bueno, lo voy a hacer por el chat. ¿Habrá otra persona que quiera, mientras tanto, hacer una pregunta? Hay otra pregunta acá. ¿Una madre con EB simple puede tener un hijo con distrófico? La probabilidad de que eso suceda es muy, muy baja. Cuando uno ya tiene el diagnóstico de una simple y tiene el diagnóstico molecular, que es alguno de los genes de la simple, sería muy raro que tuviera un hijo con una distrófica porque tocaría que le mute otro gen. Y eso es como ganarse el baloto 2 veces. O sea, ganarse el baloto una vez es muy raro, pero 2 veces y ya uno empieza a sospechar de que hay algo muy extraño. Entonces, no sucede eso. Los genes mutados lo que hacen es transmitirse a los hijos y especialmente en epidermolisis, en general los hijos tienen fenotipos o características muy parecidas a los de los padres. Entonces, no sucede, pues como digo en medicina uno nunca puede decir nunca va a pasar, pero sería muy extraño que una persona que tenga una simple le transmita a su hijo una distrófica. En general, los padres afectados transmiten las simples siempre. Así las distróficas también pueden ser dominantes, pero es que estamos hablando de un gen muy diferente, fíjense, de un nivel de la célula muy diferente y por lo tanto es muy raro que eso suceda. No le puedo decir que es 0% de posibilidades, pero es casi cero de que eso pase. En general los padres con simple le pasan a sus hijos la característica de simple. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Sí, ya está la pregunta del chat. Creo que ya... No me la han escrito, ya me la están escribiendo. Lástima que era una historia larga, interesante. Hay otra persona que creo que es Ana María Vargas, levantó la mano. Andrés Ortiz. No sé. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias, doctor. Una pregunta que no sé si se sale un poco del tema general que hemos venido tratando, pero pues que me interesa y de pronto usted me puede dar unas luces. Después de lo que podría parecer una gran validación de el sistema de tratamientos vía mRNA, ¿conoce usted tratamientos enfocados en epidermólisis bullosa que pudieran beneficiarse, al menos teóricamente, de ese avance que se dio a nivel de las vacunas de COVID? A ver, en este año ya me han pedido casi 4 charlas de terapia génica. La razón para eso es que los laboratorios farmacéuticos en este momento tienen, en Estados Unidos hay aprobadas unas 30 terapias génicas para diferentes enfermedades. Aprobadas, digo, es que se usan de rutina y ya tienen medicamentos que se venden en el mercado. Y los laboratorios farmacéuticos tienen propuestas, ya hemos sabido de unos 4 medicamentos, no de epidermolisis bullosa, digo, para otras enfermedades de terapia génica que van a empezar a intentar aprobar en el INVIMA el año entrante. La tecnología está avanzando tanto en la mayoría de terapias que es muy probable que pronto tengamos una terapia para esto. ¿Cuál será la primera? Eso sí ya es una opinión mía. Es muy probable que las primeras vengan para las recesivas, porque como en las recesivas tengo los 2 genes dañados, los 2 alelos dañados, si yo introduzco un alelo normal, voy a tener una, entre comillas, cura. Entonces, las que tienen una mayor probabilidad de ser tratadas rápidamente, las epidermolisis, van a ser las junturales o las recesivas. Básicamente lo que se hace, no como me está proponiendo ahora con RNA mensajero, que puede ser una terapia posterior, sino básicamente con un virus, que es lo que están haciendo para la terapia, ¿no? Varios de las vacunas de virus para el COVID vienen en adenovirus. Lo que hago es infectar el paciente con un virus que no es dañino y que tiene el gen normal. Si yo lo sé desde muy temprano, lo podría hacer desde que nace o inclusive antes de nacer. Y esa podría ser una terapia interesante. Entonces, con lo que estamos viendo en epidermolisis y la cantidad de publicaciones que hay, ya hay varias propuestas de terapias génicas y yo pensaría que
Yo creo que en ese orden, seguramente alguien puede descubrir algo rápidamente para otras, para la simple, pero en general yo creo que la tecnología de DNA y de RNA puede empezar a aplicarse en poco tiempo y habría una esperanza allí de que empiecen a aparecer medicamentos o terapias génicas o estrategias celulares para manejar la epidermolisis. Muchas gracias. Gracias, doctor. La persona que quería preguntar hace rato era, mi inquietud es que mi mamá y papá son primos terceros y el papá de su hija que tiene bebé, y yo somos de la misma raza. ¿Eso no puede influir para producir la enfermedad a mi niña? Es decir, que ninguna de sus familias, por las dos partes, han tenido esa enfermedad. Correcto, es posible. Primero hay que definir si es una recesiva o una dominante. El problema es que ahora los árboles genealógicos son muy pequeños, ya no son árboles genealógicos sino arbustos, porque hoy en día todo el mundo tiene un hijo, máximo dos. Antes la genética era más fácil en los paisas porque tenían 12 hijos, entonces uno podía ver los patrones con facilidad. Cuando uno solo tiene un hijo o tiene muy pocos hijos, lo mejor es hacerse la prueba molecular para establecer cuál es la mutación que tiene y eso me va a dar una posible asesoría de riesgo mucho más exacta. Lo que está diciendo la persona que envía la pregunta me parece interesante por lo siguiente. Si en la familia hay endogamia, o sea, primos terceros que se casaron arriba, que tuvieron hijos, es posible que ella sea portadora. Y si con quien tuvo su hijo, que actualmente tiene, pertenece a la misma región, cuando me dice raza no tengo muy claro porque hoy el concepto de raza, digamos que no se utiliza casi ya en genética. Cuando me dice raza es que si viene de la misma región, es posible que en esa región también hayan personas portadoras con mayor probabilidad. Entonces, lo que les decía, ¿cómo hago para prevenir que una portadora no tenga hijos con un portador? Dos elementos. Uno, que no sea familiar, y dos, que no venga de la misma región. Porque si viene de la misma región, es muy probable que es más probable que el resto del mundo, que ese también sea portador. Entonces sí, tiene razón la persona que pregunta, esa puede ser la causa, pero yo le diría, hoy en día se puede resolver si se hace la prueba molecular para saber qué mutación tiene y esa mutación qué efecto tiene en esa persona. Gracias, doctor. Es que ella dice que a su mamá le diagnosticaron lupus, que si no tiene nada que ver. No hay relación entre el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, o sea, es una enfermedad que tiene genética, pero es adquirida y no se asocia con los genes de la epidermolisis, por lo menos que tenga yo conocimiento por ahora. Muchas gracias. Bueno, pienso que ha sido una charla, nos ha dado unas herramientas, doctor, espectaculares, creo que no solo a los pacientes, a los papás, sino incluso a nosotros los médicos. Me parece que lo hizo de una forma muy didáctica, que nos hace entendible ese mundo complejo de la genética. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Sarante, toda la información que usted nos dio resulta de altísimo impacto en cada uno de nuestros pacientes y diría que familias. Muchísimas gracias y bueno, esperamos continuar con su asesoría tan valiosa. Muchas gracias. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Los dejo que ya sigo con mis estudiantes. Que estén muy bien, que cuídense mucho todos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Feliz día. Gracias. Bueno, pienso que ha sido una mañana súper productiva. Pienso que tenemos mucha información novedosa, práctica. Bueno, hay que aprovechar a los especialistas que se van sumando a la causa, al doctor Jaime Olivos, gracias por todos sus aportes en términos de planificación familiar, en términos de cómo acercarnos a nuestras parejas o a nosotros mismos cuando tenemos esta condición en términos de salud sexual y reproductiva, al doctor Mauricio Torres por darnos pautas en lo que se refiere al diagnóstico temprano de carcinoma escamocelular. Él estaba afanado porque los vio muy angustiados y muy tristes. Mi mensaje es que no se pongan angustiados ni tristes porque si todo lo detectamos temprano podemos hacer terapéuticas a tiempo que les van a dar un pronóstico
bastante favorable. Entonces, no tomen ninguna de la información que se dio hoy en términos amenazantes o dramáticos, ¿no? Sino al contrario, si buscamos las cosas a tiempo, un carcinoma, una anemia, un diagnóstico molecular con genética, un embarazo planeado, pues es mucho más favorable que dejar todo un poco al azar. Muchísimas gracias, Alicia, por todo su soporte en términos de comunicaciones, por permitir que este encuentro sea posible. A Juliana por acompañarnos en este proceso de estar respondiendo las llamadas de cada uno de ustedes. A Amrit, que es nuestro patrocinador oficial de los encuentros virtuales. Nos quedaría pendiente el encuentro de enero, para el que hemos proyectado tratar algunos tópicos como crecimiento y desarrollo en epidermolisis, como salud sexual y reproductiva en términos de psicología, que como lo mencionaba el doctor Jaime Olivos, es un ámbito muy importante. Algo de psiconeuroinmunología, que es un poco a partir de la ciencia, cómo nuestro estado emocional puede impactar en nuestra salud física. Y vamos a dar un espacio para ustedes, que fue el que les comuniqué en el encuentro anterior, que fue bastante participativo, en donde les estamos pidiendo algunos videos o relatos en donde ustedes sean los protagonistas y donde ustedes nos digan lo que han sido capaces de hacer, no solo en términos físicos. Miguel en algún momento me mandó un video precioso en donde él sale en cicla montando un montón de kilómetros. Mi propuesta sería para que todos los que se han graduado, John Edison, Miguel, Jessica, Valerie, que aunque no se ha graduado, pues está ingresando a 7º semestre de medicina. Todos ustedes tienen muchísimo por aportar. Andrés Felipe también se graduó. Entonces, no solo darle la visión de gimnasia, que por supuesto es súper importante, o de actividad física, es muy importante, sino también como la parte académica, a la parte personal, como nos comentaba Judy Astrid, en términos de sus embarazos, de su relación de pareja. Qué importante es que socialicemos esto con toda la comunidad Débora. Así las cosas, muchísimas gracias a los especialistas que nos acompañaron hoy, al doctor Mauricio, al doctor Sarante, al doctor Olivos, a todas las que nos soportaron en términos de tecnología, a Alicia, a Juliana, a nuestro patrocinador oficial. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Les encargo mi tarea del cuadro hemático. Es importante poder tener los estudios para presentar no solo a nivel nacional ante las entidades de salud, sino a nivel internacional. Es importante saber qué porcentaje de nuestra población tiene anemia, cuáles no, cuáles ya tienen examen genético, cuáles no. Es muy importante esa retroalimentación y es la mejor forma de poderlos acompañar con una información fiable, actualizada y favorable para todos ustedes. Muchísimas gracias y excelente de semana y buen inicio de diciembre y de una Navidad muy especial en familia. Feliz día para todos. Gracias, doctora. Gracias, adiós. Gracias. Un momento, doctora Liliana, ¿iba a comentar algo? Gracias. Sábado 12. Perfecto, perdón. Para el próximo sábado 12 hay una empresa que se suma a nuestra causa y va a donar un show de magia muy especial. Ahorita les voy a colocar en el chat la invitación, pero es para que lo tengan presente y agendado. Va a ser un show súper bonito. Si me recuerdas, Juli, los detalles de la hora, o Alicia, no sé. 6 p.m. a las 6 de la tarde. Ok, entonces separen las agendas. 12 de diciembre, 6 de la tarde, para un show de magia espectacular de una empresa que quiere aportar a ustedes sonrisas y bienestar en este tiempo tan bonito en familia, esperando el niño Dios para quienes creemos en él. Ya mismo les paso la invitación. Juli, no sé si tengas algo más. Doctora, la clave para hoy, por favor. Por supuesto. La clave para hoy es: diciembre con alas es mejor. Gracias a todos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias, doctores, doctora. Gracias por todo. Feliz día. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias.
Chao. Manu. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Feliz día para todos. Chao. Chao, Yo, besos, están muy lindos. Gracias, doctores. Gracias. Chao, Astrid. Chao, chao. Nos vemos. Ever, chao. Bueno, nos escribimos. Bueno. No, Miguel, gracias por todos sus aportes. Chao. Chao. Estás muy bella. Qué linda. No, están divinos. Grandísimos todos. Ay, Azael. Chao. Chao. Maxwell se graduó. Felicitaciones, Maxwell. Max también se graduó. Qué lindo que nos mande su historia en un pequeño video. Chao, Liliana. Mire, Chao, Juan. Que le vaya muy bien. Saludes. Besitos. Ya, besos. chao, Liliana. Muchas gracias. Chao, y chao, Juliana. Mafe también creo que se graduó. Gracias. Mafe, felicitaciones. Saludándose, qué emoción. Es muy bello significativo para Débora. Chao, Mía. No, Mía. Está preciosa. Chao, Maxwell, Azael. Nelson. Nelson. Nelson, qué Lady. rico que has podido Gracias, entrar. Lady. María Fernanda, gracias. La señora Omaira. Elena, gracias. Gracias a todos. Lisette, gracias. Gracias. Bien. Chao, Maxwell, besitos. Queremos mucho, besos. Ay, hermosos. Chao. Patrick. Chao. ¿Cómo está Alan? Hasta luego. Jaime todavía está por ahí. Hasta luego, doctor. Jaime, gracias. Gracias, doctor Sarante, doctor Mauricio. Espectacular jornada, por lo menos para mi visión. Hola. Yo tengo. Ya no más. Feliz sábado, que estén muy bien. Más.